Hola, bienvenido de nuevo y comenzamos con la lección señales de alerta. Esta lección está enfocada, ¿verdad?, en los elementos que permiten detectar cualquier posible presencia de operaciones, ¿verdad?, de lavado de activos o de financiamiento de terrorismo, y que se caracterizan porque pueden existir hechos o circunstancias particulares, ¿verdad? Por ejemplo, una transacción que se realiza dentro de la entidad o institución financiera, organización, empresa u organización sin fines de lucro, etcétera, que levanta una alerta de que pudiera existir tanto de parte de el cliente, empleado, ¿verdad?, proveedor, e incluso algunos llegan hasta el punto, ¿verdad?, de los accionistas o inversionistas. Que no, eso siempre cuando yo doy capacitaciones les digo, miren, yo sé que muchas veces va a resultar poco difícil que el accionista o inversionista, ¿verdad?, entreguen mucha documentación. Tal vez solo entrega la básica, pero entre más entreguen, mucho que mejor. Yo he mencionado muchas veces en mis capacitaciones que si hay un inversionista o accionista que no quiere entregar documentación, habría que reportarlo, ¿verdad?, a la unidad de inteligencia financiera. Claro, ¿verdad?, los reportes que se hacen, esos no tienen que ser conocidos por la junta directiva o la organización de máxima toma de decisiones. Ellos solamente pueden ver cuando se presenta cualquier tipo de señal de alerta u operación inusual o sospechosa, las estadísticas. Por lo menos en la mayoría de países, el oficial de cumplimiento o la oficialía de cumplimiento debe tener una independencia total de él, aunque yo sé, ¿verdad?, que es el empleado, ¿verdad?, o la misma empresa lo paga, pero la empresa lo que está haciendo es que esta persona, ¿verdad?, o este departamento filtre toda esa información para evitar cualquier situación que lo vea involucrado. Entonces, también, ¿verdad?, esas situaciones de alerta son consideradas, ¿verdad?, por situaciones bastante excepcionales o que requieren un análisis más profundo acerca de que esa operación pudiera ocasionar algún problema, ¿verdad?, para la entidad. Ahora bien, muchas veces va a depender, ¿verdad?, de la experiencia que tenga en primer lugar, ¿verdad?, el que está atendiendo al cliente, porque no, el oficial de cumplimiento no atiende directamente a los clientes, pero por eso es la capacitación constante. Si esta persona en la parte de atención al cliente tiene una sospecha, eso lo reporta inmediatamente al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, dependiendo de la señal de alerta, pues lo reporta a la unidad de inteligencia financiera. Y también, ¿verdad?, en su momento, pues, si llega auditoría de nuevo también, si es interna o externa, ellos solamente pueden ver estadísticas. Eso es lo más lo que se está aconsejando, ¿verdad? Sí pueden ver estadísticas, pero no a quién se está reportando. Eso es sumamente clasificado que solo lo puede conocer el oficial de cumplimiento o el departamento de oficialía de cumplimiento, o si hay un suplente también, ¿verdad? Pero hasta ahí, solamente cuando son revisiones de auditoría interna, externa, o si consulta, ¿verdad?, la junta directiva o el órgano de mayor decisión dentro de la entidad, son estadísticas, no se les puede presentar, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un reporte de operaciones sospechosas o un ROS, como lo conocemos, no, ¿verdad? Eso es confidencial. E incluso las normativas y leyes protegen al oficial y al encargado de cumplimiento o a la oficialía. También esas señales de alerta, ¿verdad?, pueden ser transacciones, ¿verdad?, que en su momento, por el solo hecho de su existencia, ¿verdad?, que puede desencadenar una serie de situaciones. A veces las personas que andan haciendo todo este tipo de situaciones, primero prueban con cantidades o transacciones pequeñas y después van aumentando dependiendo y midiendo, ¿verdad?, qué nivel de fortaleza y de líneas de defensa tiene la empresa o la entidad, ¿verdad? Si por ejemplo estas señales de alerta se encuentra un cliente o usuario, porque hay que diferenciar. Regularmente consideramos a un cliente, o por lo menos creo que la mayoría podríamos tomar en cuenta a un cliente como esa clasificación cuando tiene un contrato. Si firma un contrato con la empresa, ya es un cliente. Por ejemplo, un contrato de servicio, puede ser un contrato de venta de productos, etcétera, ¿verdad? Pueden haber varios tipos de contratos. Y un usuario no, un usuario es el que utiliza el sistema. Por ejemplo, en un banco, un cliente es el que tiene una cuenta, un crédito o una tarjeta de crédito o cualquier otro producto. Y el usuario es el que solo llega con un recibo, por ejemplo, a pagar, o llega un cheque
a cobrar, ¿verdad? No tiene ninguna relación. Ese es el usuario, solo usa el servicio. En ese caso, el comportamiento, ¿verdad?, que tiene cada uno, ¿cómo lo clasifico? Si es cliente o usuario, dependiendo de la entidad, y ese tipo de declaraciones, ¿verdad?, del origen de los fondos con el que conoce a tu cliente, y eso tiene que ser considerado una declaración jurada. Entonces continuamos. Las señales de alerta, ¿verdad?, frente al perfil del cliente, operaciones de clientes que podrían configurar señales de alerta dependiendo, como les mencionaba, si yo tengo un umbral interno o también sigo el umbral, ¿verdad?, que regularmente las leyes y procedimientos o normativas o reglamentos de cada país o región establecen. Por ejemplo, pueden haber en algún momento, mire, en efectivo el umbral va a ser $10,000, por ejemplo. Y en otros tipos de documentos, ¿verdad?, puede ser mixto entre efectivo, cheques, transferencias electrónicas internas, externas, etc. Entonces ya podría llegar, digamos, a 25,000. Esos son los umbrales que probablemente se pueden establecer. Pero si la empresa, por ejemplo, es una empresa que ya son pocas, ¿verdad?, las que manejan en efectivo, ¿cuánto voy a manejar de efectivo? Tener un umbral establecido, ¿verdad?, de máximo, y esos umbrales o señales de alerta, ¿verdad?, para el oficial o oficialía de cumplimiento cuando ya se sobrepasa. También esas deben estar relacionadas con información y expediente del cliente. Por esa razón, al inicio de las relaciones, ¿verdad?, la documentación, el conocer a tu cliente, la declaración jurada de origen de los fondos, para establecer un perfil, y en base a ese perfil la debida diligencia, ¿verdad?, ya sea si es riesgo bajo, pero como hemos hablado, una debida diligencia estándar; si es un riesgo medio, una debida diligencia simplificada; y si es una muy alta, ¿verdad?, como los PEP, pues entonces debería de ser en su momento una debida diligencia ampliada o reforzada. Yo creo que cada uno, ¿verdad?, tenemos que establecer cuándo voy a utilizar en su momento, ¿verdad?, una debida diligencia estándar, una debida diligencia simplificada y una debida diligencia ampliada o reforzada. Eso me va a dar, ¿verdad?, si yo ocupo una matriz de riesgo, entonces ahí yo voy a clasificar a los clientes en su momento. Entonces también, ¿verdad?, las señales que pueden haber de alertas de los empleados. ¿Qué pasa? Ya lo vamos a ver un poco. ¿Cuáles son las señales de alerta del cliente? Porque podríamos ver operaciones que no corresponden con la capacidad económica del cliente cuando yo evalúo al cliente y cuando yo opero con el cliente y sé cuáles son los mínimos o máximos que me pide o que transacciona, ¿verdad?, si es un banco. El cliente ofrece pagar grandes comisiones, ¿verdad?, que eso, pues, si no, la comisión que la paga es la empresa, no el cliente. Entonces, eso habría que ver también, ¿verdad? Y también por eso, muchas veces, tener ese control sobre los colaboradores o los vendedores o las personas que atienden al cliente. Cambio de propietarios, el historial de los nuevos dueños, ¿verdad?, no es consistente con la naturaleza del negocio. Esos cambios que existen, por eso se pide la escritura de constitución y, de nuevo, todo original, ¿verdad?, no fotocopias, porque las fotocopias se pueden vulnerar. Evaluar, ¿verdad?, si tienen elevadas transacciones de efectivo, de nuevo los umbrales, ¿verdad?, si son umbrales definidos internamente o se siguen los umbrales que siempre, ¿verdad?, se van a seguir los umbrales de las leyes normativas o reglamentos. También, ¿verdad?, si realiza, por ejemplo, depósitos el mismo día en diferentes oficinas, cuando es un banco, una cooperativa, una asociación de ahorro, ¿verdad?, o cualquier otra institución que maneje efectivo, porque eso lo que está pudiendo hacer es que tal vez sea pitufeo. Aunque, ¿verdad?, hay algunas empresas que, por ejemplo, de recargas de celulares, que podrían en su momento manejar efectivo y tener varios vendedores, ¿verdad?, o empresas de consumo masivo. Eso va a depender también de la clasificación y expediente de cada cliente. Otra, ¿verdad?, transferencias electrónicas, depósitos en efectivo sin aparente razón comercial. Por eso es que, por ejemplo, en algunas empresas, ¿verdad?, o incluso en algunos países, se tiene clasificado ciertos umbrales para este tipo de transacciones electrónicas en las aplicaciones de las instituciones financieras en internet, ¿verdad?, con el banking, el e-banking, o con los usuarios, ¿verdad?, que están autorizados para realizar operaciones. ¿Qué otras señales de alerta? Cuentas o clientes cuya dirección para envío de correspondencia o estados de cuenta están fuera del país siempre, ¿verdad?, o utilizan casillas de correo o son recogidos en la sede del banco por terceras personas. Habría que ver, ¿verdad?, por qué motivo existe esa situación.
¿verdad? Y para establecer por qué razón es que están fuera del país, ¿verdad? Si en algún momento abrieron la cuenta y porque si se retiraron, ¿verdad? Y si lo van a seguir haciendo en un futuro para que también esa cuenta tenga algún movimiento y no se vuelva inactiva, ¿verdad? Si es en caso de alguna institución financiera. Incrementos en la cantidad de dinero en efectivo manejado, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se tienen umbrales de máximos de efectivo, pero el cliente insiste en solo manejar efectivo, ya, pues de nuevo, existen aplicaciones, existen empresas que tienen comercio electrónico, ahora los pagos se pueden hacer uso con código QR, transferencia, entonces ya el efectivo baja mucho, ¿verdad? En algún momento. Y también el incremento grande, ¿verdad? De uso de billetes de denominaciones pequeñas. Eso muchas veces habría que ver de nuevo el tipo de negocio, porque las denominaciones pequeñas son las que se utilizan regularmente para el menudeo, venta de menudeo de droga, ¿verdad? Un narcotráfico. El hecho de manejar cantidades demasiado pequeñas, de nuevo, va a depender mucho del tipo de empresa. En América Latina, pues hay muchas empresas o negocios que manejan efectivo, ¿verdad? Que son micro, por ejemplo, que cada uno va a identificar en su región o país. También, ¿verdad? Que operaciones fraccionadas para eludir las normas u obligaciones, operaciones mediante compañías domiciliarias en sitios denominados paraísos fiscales, que ya hablamos de ellos, ¿verdad? Que no solamente son islas en el Caribe, también hay en Europa, y en África, y en Estados Unidos, en varias regiones, en Asia incluso. También débitos a cuentas para efectuar transferencias a través de instituciones financieras ubicadas en países de alto riesgo. Por ejemplo, Panamá hace poco salió de la lista gris. Costa Rica ha estado, ¿verdad? Que también en algunas situaciones complejas, hablando de la región centroamericana. En otros países, por ejemplo, paraísos fiscales, ¿verdad? Que como les mencionábamos en lecciones anteriores, tienen una situación más laxa o un secreto bancario que no les permite en algún momento compartir información, aunque han bajado, ¿verdad? Esos paraísos fiscales. Depósitos y retiros de fondos de cuentas corporativas o empresariales que se hacen principalmente en efectivo, en lugar de cheques o transferencias. También pueden existir, ¿verdad? Empresas que se abstienen de proporcionar información completa sobre su actividad principal, referencias bancarias, referencias comerciales, dónde está localizada su sede. Esto pasa bastante seguido, eso de la localización, ¿verdad? O de la casa matriz con los exchanges de criptomonedas. Si ustedes ven, existen varios, y no por no mencionar nombres para evitar ¿verdad? Otras complejidades, pero ustedes listan en la web exchange, ¿verdad? Ahí le aparece un listado de todos, y si ustedes quieren ver dónde están ubicados, eso no es muy transparente, no sé por qué razón no lo establecen. Me imagino que es para evitar pagar impuestos, ¿verdad? Pues me imagino que tal vez la mayoría están en paraísos fiscales, por lo mismo que hablábamos en la lección anterior. También rehusar dar información para la calificación y otorgamiento de crédito, que también es una forma de lavado de dinero cuando se realiza un crédito y se paga con anticipación. De nuevo, ¿verdad? Hay otras circunstancias, porque puede ser que esta persona lo esté llevando para otra institución, está consolidando sus saldos, sus cuentas, sus deudas, o ha recibido una herencia o un bono, etcétera, o ha vendido algún activo. También rehusar información sobre antecedentes personales, cuando se abre una cuenta, por ejemplo, o una relación contractual. Pretender establecer una cuenta o solicitar un servicio sin referencias, ¿verdad? O dirección, sin documentación, todo tiene que estar documentado a los clientes, ¿verdad? La idea es que entre más información tengo, pues mejor, ¿verdad? Para clasificarlo. De nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, otras señales de alerta son clientes que presentan identificaciones inusuales, que por ejemplo la entidad no puede verificar. Por ejemplo, un nacional, ¿verdad? Que quiere llegar con un pasaporte, no, ¿verdad? Si tiene una identificación local. El pasaporte lo puedo utilizar para identificación en otros países. O miren, mi licencia, no, ¿verdad? Es el documento en regla que el país mantiene, ¿verdad? Que es el que se va a identificar para todo tipo de transacciones. También clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número, ¿verdad? Que proporcionan cuando se verifica no contesta, ¿verdad? O cambia constantemente de número. O también que solicitudes que no incluyen referencias laborales, por ejemplo, cuando es un empleado, o, ¿verdad? De empleos anteriores, cuando es un cliente, ¿verdad? Que por ejemplo se le ha pedido, por ejemplo, trabajaba antes y ahora
es independiente, ¿verdad? También esa referencia laboral no sería mal, porque puede ser que esté independiente porque tal vez lo han despedido por alguna situación anómala. También rehúsan facilitar información sobre su actividad, ¿verdad? O no proporcionar los estados financieros cuando son personas jurídicas. Esos estados financieros, por ejemplo, me dan a mí una pauta, ¿verdad? De si, por ejemplo, quiere hacer un crédito comercial en una empresa y no digamos de un crédito bancario, para poder saber la capacidad de pago. En el caso de la señal de alerta con empleados, cuando el estilo de vida no corresponde con el monto del salario, suponiendo que ganar el mínimo, ¿verdad?, del país en el cual está laborando y vive en un lugar lujoso, tiene un vehículo de lujo o sale constantemente de paseo o sale todos los días a departir con los amigos, ¿verdad? Eso, pues yo trabajé en 22 años en banca y 11 años llevo ya como independiente, estamos hablando de 33 años y he visto tantas cosas que regularmente eso siempre hay una alerta. Lamentablemente dentro de todo ese tiempo, esos 33 años, he visto muchas personas, ¿verdad?, que han tenido esos cambios y ha resultado, a veces sí, resulta en una situación que no están haciendo nada lícito. En otras, pues, de nuevo, ¿verdad?, puede ser una herencia o le regalaron ese activo, ¿verdad? Pero también hay que verificar quién lo hizo, ¿verdad? Pero sí, esos controles tienen que estar ahí. También empleados que no quieren disfrutar sus vacaciones. Hay varios casos en los cuales no lo quieren hacer porque están escondiendo probablemente algo, porque nadie en su sano juicio no va a querer ir a descansar, ¿verdad? O disfrutar, por ejemplo, un relax un poco del estrés del trabajo. Hay que tener cuidado con estas personas. También empleados renuentes a aceptar cambios de actividad. ¿Por qué? Porque como tienen el control sobre su zona, ¿verdad?, de trabajo, puede ser que la documentación no está en regla o tienen alguna vinculación con algún cliente, ¿verdad? Y saben que si lo cambian, pues de puesto, en algún momento ya no va a poder seguir haciendo ese tipo de situaciones, o que no acepta una promoción, ¿verdad?, una jefatura, y no va a querer tener un aumento de sueldo o por lo menos un beneficio diferente cuando ya tiene una jefatura o coordinación, etcétera. También empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o llegan más temprano. De nuevo, ¿verdad?, hay que poner ciertos límites a hora de entrada, a hora de salida máxima, porque puede ser que estén sacando información incluso, ¿verdad?, o estén preparando algo para hacer algo ilícito. También algunas que se retiran, ¿verdad?, o tienen ausencias demasiado seguido y justificadas, ¿verdad? Puede ser que esté haciendo otra actividad ilícita en algún momento. Y otra es que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a algunos clientes que ellos atienden. Miren, algunos clientes a veces se acostumbran, ¿verdad?, que los atiende una persona, pero también hay que tomar en consideración que eso hay que verificarlo, ¿verdad? Hay que contrastarlo con el cliente. Transacciones inusuales y sospechosas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Inusual es aquella operación cuya cuantía, frecuencia, monto o característica no guardan ninguna relación con el perfil del cliente. Entonces es inusual, ¿verdad? Porque es inusual porque yo ya tengo clasificado al cliente. Yo digo, bueno, ¿verdad?, ¿qué tipo de operaciones hace? ¿Qué montos utiliza? ¿Qué productos son los que lleva? Si, por ejemplo, él revende en algún momento el producto que se tiene, ¿verdad?, dentro de la empresa, qué es los montos que tiene, ¿verdad? Algunos venden al mayoreo, algunos venden al menudeo. Entonces todo eso es la clasificación que se tiene que tener. O sea que esas inusuales son aquellas operaciones cuya cuantía o características no guardan ninguna relación con el cliente, o hay un cambio, ¿verdad?, abrupto en su momento de lo que regularmente el cliente hace de operaciones. Y una sospechosa es también, ¿verdad?, transacción inusual, pero que debidamente ya examinada y documentada por la persona obligada, ya sea el oficial de cumplimiento, ¿verdad?, ya sea el comité de cumplimiento, ya sea un departamento en particular, ¿verdad? Por eso eso de la capacitación podría constituir, después de esa evaluación, un ilícito penal, ¿verdad? Y establece también, ¿verdad?, que esa transacción sospechosa que puede haberse identificado, ¿verdad?, como inusual, porque puede ser inusual pero no sospechosa. O sea, el cliente de repente quiso comprar un poco más allá de lo que verdaderamente compra, pero no es sospechosa, ¿verdad? Pero y si es inusual y se vuelve sospechosa, pues entonces ahí es la alerta, ¿verdad? Además se establece también que esas transacciones sospechosas, ¿verdad?, que no tengan
un pasado ilícito. Así que esas transacciones sospechosas, o en su momento, ¿verdad?, el reporte de operaciones sospechosas o ROS que se envía a la unidad de información financiera, que lo hace regularmente el oficial de cumplimiento, aunque en algunas legislaciones permiten que si no se está cumpliendo, ¿verdad?, ese reporte, otra persona ajena lo pueda presentar. En ese caso, si no, como no tiene usuario dentro de la web de la unidad de información financiera o de inteligencia financiera, entonces lo puede hacer físicamente, ¿verdad? Eso también es bueno que lo sepamos, porque el hecho de que alguien vea que se está haciendo algún ilícito, eso lo puede reportar, ¿verdad? O incluso algunas grandes empresas tienen líneas, ¿verdad?, para poder hacer llamadas y decir, miren, en tal departamento están haciendo algo ilícito, o un empleado, ¿verdad?, investiguenlo, o miren, ¿verdad?, yo he visto esta situación con un jefe o con un directivo incluso. Pero eso ya son empresas grandes que tienen ese tipo de líneas para poder reportar esas situaciones y escalarlas. Si alguien no ve que no se hace nada, entonces es bueno, mejor hacerlo con las autoridades, ¿verdad? Porque cada quien al final siempre hay una investigación, y entre mejor esté yo, ¿verdad?, libre, ¿verdad?, de situaciones, porque sí se reportó, para evitar también que como persona, ¿verdad?, nos vaya a afectar. Aparte que la empresa, pues si ya está, ya la penetraron, ¿verdad?, en algún momento, pues que no sea mucho más allá de lo que nos puede afectar a cada uno. Así que con esto terminamos, y en la siguiente vamos a ver la prevención del financiamiento del terrorismo. Muchas gracias.